El patrón adapter o patrón adaptador tiene como propósito poder convertir interfaces de una clase en una interfaz que es la que esperan los clientes. Esto significa que dos clases de interfaces incompatibles puedan compatibilizarse y cooperar para lograr una estructura mancomunada. Este patrón también es conocido como envoltorio. Básicamente, la idea inicial de este patrón, tal cual se ve en la izquierda, en el dibujo de la izquierda, es poder conectar dos interfaces incompatibles. Haciendo la analogía de un tomacorriente y de un enchufe, nos encontramos con que son dos interfaces que son incompatibles. En este ejemplo, una interfaz de 3 patas y un enchufe de 2 patas. Lo que buscamos con esto es encontrar un adaptador que nos permita hacer de que estas dos interfaces se puedan mancomunar y operar de forma colaborativa. Como vemos en el ejemplo, tenemos un cliente, tenemos un adaptado y tenemos un adaptador. En este sentido, el cliente es adaptado con el adaptador para poder utilizarse en la interfaz que se necesita. En los ámbitos de aplicabilidad de este patrón son los siguientes. Cuando se quiere usar una clase existente y su interfaz no concuerda con la que se necesita. Cuando se quiere crear una clase reutilizable que coopere con clases no relacionadas o que no hayan sido previstas anteriormente. También es necesario, o mejor dicho, cuando sea necesario usar varias subclases existentes, pero no resulta práctico adaptar su interfaz heredando de cada una de ellas. La estructura del patrón es muy sencilla. Tenemos un cliente, tenemos un target, tenemos un adaptador y tenemos un adaptado. Como vemos, la relación entre el adaptador y el target es una herencia, por lo tanto, el adaptador va a tener la misma interfaz que lo que se necesita. Y por otro lado, ese adaptador va a tener una relación asociativa o de agregación con un adaptado. En ese sentido, el adaptador internamente va a tener una instancia del elemento adaptado que va a poder hacer una invocación especial a cada uno de los requests o de las solicitudes que ese objeto necesite. Por lo tanto, si tenemos que ejecutar la operación request, pero en el objeto adaptado esa operación no existe, vamos a poder adaptarla de esta manera. Consecuencias de la utilización del patrón adapter. Adapta una clase adaptee a target, pero se refiere únicamente a una clase adaptee concreta. Por lo tanto, el cliente lo que va a conocer es una clase de tipo adaptado. Permite que un adapter redefina parte del comportamiento del adaptado, por ser un adapter una subclase de adaptado. Solamente funciona si hay herencia múltiple. Introduce un solo objeto y no se necesita ningún puntero de adicional relatividad para obtener el objeto adaptado. Veamos un ejemplo. Estamos desarrollando un sistema que transforma en autónomo un vehículo estándar. Para esto implementa una clase que gestiona el comportamiento del motor y su integración con el mundo. Funciona a la perfección en motores a explosión. El problema surge con la nueva tecnología de motores eléctricos. El motor eléctrico deberá estar conectado para poder activarse y activo para poder moverse. En este sentido, vemos un pequeño diagrama de clases en la implementación que les comentamos. Tenemos una clase motor, que es la que gestiona la interfaz del motor con el medio. Este motor tiene como interfaz acelerar, apagar, arrancar y cargar combustible. Como vemos en el diagrama de clases, este motor es de tipo abstracto, al igual que todas sus operaciones. Luego hacemos implementaciones concretas, un motor nastero, un motor diésel. El motor nastero sabemos cómo se acelera, sabemos cómo se apaga, cómo se arranca y cómo se le carga combustible. Lo mismo al motor diésel. Por eso es que estos dos motores implementan las operaciones abstractas haciéndolas concretas. Luego, por otro lado, tenemos una clase motor eléctrico, que es una clase conceptualmente parecida a motor, pero tiene otras operaciones. El comportamiento del motor eléctrico es completamente diferente al comportamiento del motor a explosión. Por lo tanto, si vemos la interfaz del motor eléctrico, es completamente distinta. Activar, conectar, desconectar, enchufar, mover y parar. En este sentido, habíamos dicho que para poder mover un auto con motor eléctrico es necesario activarlo y conectarlo. Comportamiento no establecido en las interfaces de motor. Lo interesante de este patrón es que permite que los clientes sigan conociendo la misma interfaz
sin necesidad de aprender una interfaz nueva para mantener un comportamiento común. Para esto, vamos a crear una clase que se llama motor eléctrico adapter. Va a ser un adaptador del motor eléctrico al motor tradicional. Si nos fijamos, el motor eléctrico adapter va a implementar la misma interfaz de acelerar, apagar, arrancar y cargar combustible, y va a tener una relación asociativa o estructural con el motor eléctrico. Por lo tanto, cuando el cliente quiere acelerar un motor eléctrico, le va a enviar el mensaje correspondiente al adaptador, y es el adaptador el que va a gestionar el comportamiento del motor eléctrico. Ahora sí, vamos a ir a ver este ejemplo y vamos a implementar esta estructura utilizando el Visual Studio con C#. En primer lugar, lo que vamos a ver es cómo quedan las clases estructuradas. Empecemos por la clase motor. Como recordamos, motor es una clase abstracta que va a implementar las operaciones abstractas que nos permiten manipular cualquier tipo de motor: acelerar, arrancar, detener y cargar combustible. En segundo lugar, vemos cómo funciona el motor diésel, que es una clase que implementa o que está heredando de la clase motor, y implementa las operaciones según corresponda. En este caso, es un ejemplo, lo que vamos a hacer es imprimir en la consola qué es lo que está sucediendo cuando invoco esa operación. El motor diésel, al enviarme un mensaje de aceleración, le va a ir acelerando el motor diésel. Lo mismo con arrancar, cargar combustible y detener. Es una lógica sencilla. Por otro lado, el motor naftero cumple la misma condición. El motor naftero implementa la interfaz o hereda del motor nafta, mejor dicho, y vamos a tener las distintas operaciones relacionadas al motor naftero. Por último, compramos un motor nuevo, un motor eléctrico. Este motor eléctrico tiene una lógica completamente distinta. En lugar de tener las operaciones tradicionales de arrancar, acelerar, detener, cargar combustible, va a tener operaciones relacionadas a los motores eléctricos. Por ejemplo, nos va a permitir conectar, activar, mover, parar, desconectar, desactivar y enchufar. Si bien son conceptualmente parecidos, podríamos hacer una analogía de enchufar con cargar combustible, pero para el motor eléctrico tenemos que tener algunas validaciones que no consideramos para el motor a explosión. Bueno, en este caso, y a modo de ejemplo, para poder enchufar al tomacorriente es necesario que ese motor no esté activo. Lo mismo cuando conectamos, ¿sí? Necesitamos que el motor no esté conectado. Cuando activamos, necesitamos que esté conectado y que no esté activo. Para movernos tienen que estar conectados y activos, etc. Son lógicas a modo de ejemplo que tienen que cumplir cierta condición. Si yo tengo que lograr que mi cliente, que está acostumbrado a utilizar motores a explosión, tenga que aprender nuevamente cómo manipular un motor eléctrico, como que pierde responsabilidad de ese cliente y empieza a tener que aprender nuevamente a utilizarlo. En este sentido, lo que logramos nosotros es, a partir de la implementación del patrón adapter, crear lo que se conoce como un adaptador. Este adaptador, que es el motor eléctrico adapter, ¿sí? Está heredando de motor. Si vemos el diagrama de clases, el eléctrico adapter está heredando del motor y a la vez tiene una relación de asociación con el motor eléctrico. El motor eléctrico adapter hereda de motor y tiene una asociación con el motor eléctrico. En este sentido, el eléctrico adapter va a implementar la misma interfaz que tradicionalmente conocen los clientes: acelerar, arrancar, cargar combustible y detener, pero va a gestionar la utilización del motor eléctrico a partir de hacer una adaptación. Cuando aceleramos el auto, a partir de la interfaz acelerar, que es la que el cliente conoce, este adaptador lo que va a hacer es invocar a la operación mover del motor eléctrico. Lo mismo para arrancar, va a permitir primero conectarlo y después activarlo. Son dos pasos que el cliente no conoce, pero que a partir de la operación de arrancar se van a poder ejecutar. La carga de combustible se va a enchufar y para detenerlo vamos a desactivarlo y a pararlo. A partir de esta adaptación logramos que el cliente no sepa ni se entere de que hay un nuevo tipo de motor y que no tenga que aprender a manejar nuevamente. Vamos a ver el ejemplo. Creamos un motor naftero. Este motor naftero incluso puede ser a partir de la utilización de la interfaz de motor, ¿no? Porque son interfaces, en este caso, compatibles. Motor naftero, instancio
la variable motor y le doy las operaciones tradicionales al motor naftero. Al motor diésel hago exactamente lo mismo. Arranco, detengo, acelero, cargo combustible. Y para el motor eléctrico, el cliente que no supo nunca manejar un motor eléctrico, lo que hago es decirle hay un adaptador el cual vos vas a utilizar. Como eléctrico adapter implementa la interfaz de motor, va a poder seguir haciendo uso de la misma interfaz, pero adaptándola a las necesidades del motor eléctrico. Vamos a ver la ejecución de esto. Nos fijamos que la primera parte es arrancando el motor naftero, acelerando el motor naftero, deteniendo el motor naftero, cargando combustibles al motor naftero. La segunda parte, el motor 2, hace lo mismo con el motor diésel, pero en la tercera parte, cuando yo arranco el motor naftero, el motor eléctrico, primero lo conecto y después lo activo. Después cuando acelero se mueve. Cuando lo detengo se desactiva y se para. Y luego recién ahí se puede empezar a cargar las baterías. Con esta lógica podemos adaptar clases de interfaces incompatibles para lograr una estructura de utilización superior. Espero que les haya servido y seguimos creando nuevos videos para aprender a programar con patrones de diseño. Hasta luego.